Desde la llegada de un nuevo GameBard a Windows 10, las novedades sobre una nueva herramienta en Edge Chromium, sí, han liberado Debian 10.6 y ya lograron compilar e instalar Windows 10X y Server 2003 tras la filtración del código. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada decirles que muchísimas gracias por todo el apoyo, obviamente sobre los últimos videos relacionados al tema de la filtración de Windows XP, del código fuente. Déjenme decirles que este video es meramente informativo y esto lo digo porque Microsoft ya anda localizando los videos y obviamente los anda reportando, anda metiendo ahí strikes, así es que es muy importante destacar esto. Obviamente estarán enlaces abajo en descripción, pero claro que sí, de fuentes oficiales y repositorios, así es que no quiero meterme en ninguna clase de problemas y quiero, bueno, obviamente y esto lo destacaré cuando toque la noticia, así es que vámonos a irnos directamente al grano con otras noticias importantes también. La GameBard de Windows 10 recibe un monitor de recursos de forma de widget para optimizar el rendimiento de nuestra PC, así es que ya está totalmente pues más beneficiado ahora, ayudará a optimizar el rendimiento de nuestros equipos, beneficiará a los equipos que cuenten con un hardware más ajustado para ejecutar una alta carga de trabajo en comparación con sus posibilidades. Así está cual lo estás viendo, monitor de recursos, ahí la optimización de la gestión del administrador de tareas, que es una incorporación ahora ahí a lo que es el GameBard, así es que ya tendrá como tal un administrador de tareas añadido y sin duda esto me parece sensacional en la parte ahora de que podrás jugar de manera más satisfactoria. Y bueno, obviamente ahí también esta clase de monitoreo realiza un seguimiento de consumo de memoria RAM, de CPU, GPU o del disco en nuestras computadoras, así es que me parece sensacional. Luego después tendríamos que han descubierto una nueva herramienta de recortes en Microsoft Edge, ya está completamente funcional la herramienta de recortes añadida en el propio Edge. Si bien es cierto que Windows ya posee una herramienta de recortes, ahora le añadieron lo que es la captura web con control mayúscula S para invocar la captura web. Y al abrir la captura, pues podemos utilizar la herramienta de selección para capturar solo contenido deseado. Una vez que hayamos terminado con la captura, veremos un inicio como un par de opciones para copiar y a la vez previsualizar. Así es que ya está disponible. Y también hay que mencionar que Windows 10 May 2020 Update ya está en más de 300 millones de equipos, así lo afirma lo que es ActDuplex. Ya hemos hablado acerca de ActDuplex, que obviamente se encarga de llevar a cabo toda esta comparativa, todos los porcentajes en relación con las actualizaciones de Windows 10. Y bueno, más de 300 millones de personas han actualizado a lo que es la actualización de mayo, así es que sin duda ahí está. Ahí podríamos ver lo que es la gráfica, sin duda lo abarca prácticamente May 2020 Update. Sí, sin duda aún no llega a lo que es October 2020 Update, no creo que llegue a rebasar a lo que es la actualización de mayo, porque si bien es cierto, la de octubre será una actualización muy pequeña. Y después entrando a lo que es Linux, ya está disponible Debian 10.6, ya completamente una nueva actualización de mantenimiento de Debian 10 Booster que viene a reemplazar a la anterior imagen de instalación de sistema y que como tal se dirige únicamente a quienes estén pensando en realizar una nueva instalación de Debian. Así es que si vas a hacer una nueva instalación es sin duda fundamental que ya obtengas 10.6, van a estar los enlaces, los repositorios abajo en descripción. También Calibre 5 llegó con soporte de resalto y notas para libros electrónicos. Si no sabes qué es Calibre 5, pues déjame decirte que es como tal la última versión de este conocido gestor y organizador y lector de libros electrónicos que desde hace tiempo se muestra como una de las mejores aplicaciones dentro de su categoría, siendo además software libre al estar publicado bajo lo que es GPL3. Ya está, es una aplicación que no suele incluir una gran cantidad de novedades en cada lanzamiento, pero han lanzado lo que es la versión 5, me parece sensacional, agregar notas asociadas a textos resaltados, hay como tal también un modo oscuro con soporte completo, así es que está disponible, también enlaces abajo en descripción. Y también ya fue liberada la beta de Fedora 33, ya puedes conocer lo que son sus cambios, sus novedades. Básicamente se presenta la incorporación de varios cambios. Esto quiere decir que en lugar de Vi, el editor de textos predeterminado es Nano. Bueno, hay varias novedades, pero te la voy a estar destacando como siempre abajo en la descripción. No quiero que se me haga demasiado largo el video, no es algo tan central ni tan específico. Y después quiero destacar también que OBS Studio 26.0 mejoras en la suspensión de ruido
y más mejoras sin duda. Es un completo programa de grabación de video y transmisión por streaming, ideal para grabar todo lo que ocurre en pantalla para cursos, tutoriales, subirlos a plataformas de YouTube. Sin duda fantástico, ya llegó con una nueva actualización 26.0. Si bien es cierto que esto no tiene mucho que ver con el entorno de Linux, de hecho sí, porque se utiliza mucho ahí también, es bastante destacable ahí en la versión de Linux, porque también ha solucionado varios problemas, la corrección de bus, ahora las cámaras que se usan B4L2, así es que recuerda que lo que tiene Linux como paquete Snacks y también como paquete Flatpak en Flathead, ya pueden utilizar lo que son las repos para poder actualizar lo que es OBS Studio 26.0. Y bueno, después vamos a entrar a lo que obviamente sí es un poco salseante, que lograron compilar ya e instalar Windows XP y Server 2003 a partir del código fuente filtrado, y mostraron esto en un proceso como tal, en un video lo mostraron, lo subieron a YouTube, se atrevieron a hacerlo, sin duda me pareció fantástico. Pero ojo, sí hay que destacarlo que esto prácticamente duró solo un día. Los videos fueron eliminados hoy ya prácticamente por YouTube a petición de Microsoft. Ya está Microsoft obviamente localizando los videos que publican ahí, que hablen acerca de lo del código filtrado por 4chan. ¿Qué quiere decir todo esto? Que obviamente ya con esto Microsoft nos está confirmando que es correcto, es verídico, tal cual como lo decían los investigadores. Ese código fuente de XP no hay más, así sin duda. Y bueno, este video lo publicó un desarrollador llamado NetDev, y bueno, tal cual se hizo un revuelo vía Twitter, porque él, pues obviamente estarás viendo como tal que él publicaba todo eso acerca de la compilación de los códigos. Ahí estarás viendo, ahí estaba llevando a cabo la compilación del código fuente filtrado, estaba realizando varias clases de pruebas. No voy a entrar demasiado detalle acerca de las imágenes, pero tal cual estarás viendo aquí en esta captura que estoy haciendo de video. Ahí está directamente realizando. ¿Había tenido pantallazos azules? Claro que sí, pero este bro, que sin duda es un adolescente, tal cual es este chavo, pues claro que sí, se dedicaba a realizar toda clase de procesos. Aquí ya logró compilar Windows Server 2003. Luego después realizó todo este proceso. Obviamente tras el proceso de la descompilación, realizar todo este proceso de la instalación, le marcaba ciertos errores, los pudo corregir. Sin duda me parece un crack en la informática. Y claro que sí, después de realizar todo esto, pues este bro empezó a llevar a cabo el proceso de cómo descompilar Windows Server. Los videos no te lo puedo mostrar por obvias razones, porque Microsoft ya identifica y está obviamente buscando todos los parámetros que estén hablando acerca de la compilación, básicamente que muestren el proceso de la descompilación, todo ese proceso. Pero después pasó que obviamente, pues claro que sí, fueron aquí tal cual pues varios strikes por parte de Microsoft. Ya después él se hizo un revuelo ahí, porque los de 4chan empezaron a acusarlo de que él, por haber estado publicando estos videos, que mejor lo hubiera publicado en 4chan, hubiera dadole créditos a 4chan. Entonces el bro, pues claro que sí, dijo que él, muy independientemente de esto, pues era totalmente libre. Al ser obviamente públicos, como fueron filtrados, era totalmente públicos, pues obviamente él empezó a trabajar. Y claro que sí, ahí mostró una foto de que, por si lo conocían, él no sé cuántos años dijo que tenía, no recuerdo si dijo que 18 o 16, no recuerdo bien, pero ahí quedó todo el revuelo. Sin duda, NetDev, ahí puedes seguirlo. El enlace de su Twitter va a estar abajo en la descripción, y también de su canal, ¿por qué no?, para apoyarlo a este bro. Y así es que ahí está directamente. Y bueno, ya finalmente, como he dicho, todas estas clases de videos pues no fueron mostrados. De hecho estarán, si logro encontrar alguno, estará censurado, pero déjame decirte que logró la compilación desde el propio Windows XP. Esto no lo hizo desde Windows 10, no lo hizo desde una versión de Linux, desde nada. Prácticamente lo hizo desde un Windows XP. Ahí pudo compilar otro Windows XP. Ahí tal cual mostró todo el proceso. Yo me lo vi obviamente varios videos, no los obtuve porque nunca pensé que Microsoft se iba a encargar de borrarlos prácticamente a las horas de haberlo publicado. Y el desarrollador cuenta en la descripción del video, o contaba ahí, que si bien ha podido compilar lo que es el código, hasta ese momento no había podido generar una imagen ISO para compartirlo y poder obviamente instalarlo, y ya después poder, pues obviamente claro que sí, poder modificarlo. En este caso hay varios investigadores que alardean que en efecto sí han podido generar lo que es un archivo ISO, y han mostrado los pasos de instalación y los pasos para generarlo, pero de ahí a que obviamente sea como tal un video, pues obviamente no hay nada, son meramente rumores. De hecho, un tuitero llamado Jerry Kutz, que asegura ser o haber sido un empleado de Microsoft con acceso al código, afirma que no hay ninguna clase de logro, no hay una cosa totalmente difícil poder llevar a cabo esto de la compilación, de poder generar un archivo ISO. Así lo dice, pero no hay pruebas.
pero meramente ahí lo tenemos. Y bueno, obviamente ya tal cual estarás viendo que de hecho yo me bajé de ese archivo torrent, de ese link magnet, lo que es un archivo de 8 GB, lo desfragmenté prácticamente, seleccioné y acá tal cual lo tengo. No voy a estar mostrando lo que son videos, básicamente únicamente mostrando archivos, pero no va a mostrar nada de código fuente ni nada. Déjame decirte que básicamente encontraba lo que es una imagen ahí de Windows 7, de Windows XP, perdón, genérica acá, tal cual un archivo de extensión SVG, aquí un archivo, la descripción de lo que hay contenía, lo que es el torrent, que básicamente pues ahí te describía todo. Ahí tal cual te describía todo lo que contenía. Acá lo que es el archivo, el código fuente, otro código, los archivos de Xbox que ya ves que venían ahí, por ejemplo, archivos de Microsoft, unas compilaciones de abril del 2002. Aquí Spotlight Source, aquí también los archivos filtrados de mayo del 2020, algunos PDF, y esos PDF yo creo que meramente los subieron de 4chan como mera conspiración ahí, porque básicamente son de The Verge, son de ZDNet. Aquí son varias conspiraciones, varios archivos de conspiración donde dice que, por ejemplo, los Bitcoin cómo pueden afectar a Microsoft, los archivos código fuente filtrados de Windows 7, que querían a Windows 7 con código fuente, y bueno, que también Windows XP tenía varios bugs. Hay que destacar lo que son meramente puras conspiraciones, puras publicaciones de ciertos sitios web que estas personas de 4chan fueron recopilando y fueron creándolas a modo PDF. Entonces, probablemente estos PDF, estos archivos que son PDF, los esté compartiendo totalmente independientes porque son totalmente públicos. Eso no afecta prácticamente a nadie. Archivos de bugs también acá. Archivos de programación con Windows. Y acá estos archivos que son un poco más especializados. Y también los archivos de Wikileaks. Aquí también encontramos algunos otros. También unos archivos interesantes sobre Bill Gates. Hay varios videos interesantes que sin duda me parecen pues un poco, pues no sé cómo llamarles, pero ahí te muestran también el proceso de la descompilación. Así es que aquí toda la revolución sobre Bill Gates, como que más teorías conspirativas sobre Bill Gates y Microsoft. Así es que ahí te lo voy a estar dejando. Y bueno, obviamente todos estos archivos los puedes encontrar en el link magnet de uTorrent. Son 43 GB o 48, no recuerdo bien. Tú puedes seleccionar cuáles quieres y ya te los puedes obtener. Y como he dicho, si acaso yo compartiré a modo público lo que son los PDFs, quizás los videos, no lo sé. Y de ahí en fuera, pues obviamente a buscarlo. Pero como he dicho, pues en el video pasado ya publiqué los enlaces. Y hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video. Quise hacer un video informativo para que sepas toda la actualización. Obviamente el domingo, ya lo sabes, nos vemos con un próximo video de noticias, la recopilación de más información sobre Windows 10, que obviamente se me escapó, se me faltan más noticias. Pero eso lo dejaremos para un video del domingo, las nuevas builds, los nuevos errores. Y nada, yo me despido, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.